84 del autor japonés Haruki Murakami. Este libro es de la editorial Tusquets Editores y fue impreso en el 2009. La totalidad de la obra tiene 3 libros, pero para motivos de este trabajo solo vamos a usar el primero, el cual está dividido en 24 capítulos y son 490 páginas. El libro presenta 2 historias intercaladas entre capítulos, es decir, 12 capítulos por historia. La primera parte cuenta la historia de una mujer llamada Aomame. Esta mujer tiene un trabajo bastante particular, pues se dedica a matar a personas que han abusado física, sexual o psicológicamente de sus parejas. Es una persona con una personalidad dura, poco emotiva y una destreza impresionante, tanto mental como física. Ella es muy dedicada y tiene convicciones muy fuertes. Una de ellas es la defensa de las mujeres, lo cual se puede notar tanto en su trabajo con la mujer como en su trabajo anterior, donde era instructora de un gimnasio y daba clases de defensa personal. Ahora hablaremos de la segunda historia, que es la historia de Teko. Este es un hombre de mediana edad que es profesor de matemáticas a la vez que es editor. Es un hombre pues bastante sencillo, con una vida relajada, hasta se le podría decir que es un poco aburrido, al menos en los primeros capítulos del libro, pero su jefe, el jefe de la editorial, que se llama Komatsu, le presenta un proyecto de edición de una novela que se llama La crisálida del aire. A partir de esto comienza una aventura para él, ya que la autora de esta novela es Fukaeri, una niña de secundaria con dislexia, cuya familia vivió en un campo comunitario similar a la época de la Revolución Cultural en China. Claro que todo esto no lo sabe al aceptar el proyecto, pero va descubriendo cada vez más aspectos misteriosos acerca de la novela tan inusual. En cuanto al título del libro, es claro que se trata de una referencia al libro 1984, escrito por George Orwell. Esto se explica durante la historia de Tengo. Cuando él visita la casa de Fukaeri, el profesor Eizuno, quien la acogió como si fuera su hija, le cuenta la historia de sus verdaderos padres. Menciona que la familia de Fukaeri vive en una comuna llamada Takashima, y al hablar del estilo de vida y de la falta de libertad, comunicación y aprendizaje que hay en la comuna, hace referencia al libro de George Orwell. Murakami fue influenciada por el libro de George Orwell, 1984, para hacer 1084. Los dos mencionan un mundo distópico donde el pasado es borroso o manipulado como medida para controlar a la población. En el libro 1984, el gobierno totalitario controlado por Big Brother o Hermano Mayor, la historia es manipulada de tal forma que existe un Ministerio de la Verdad que destruye documentos pasados para que el Estado cree sus versiones de la realidad para fines propagandísticos. En 1084, Big Brother se llama Gente Pequeña, creando un paralelismo. Como dato curioso, el libro de Murakami ha sido vetado de las librerías de Beijing, denotando cómo las palabras escritas en hojas de papel son un peligro para regímenes totalitarios, porque siembran ideas. Sin embargo, no es la única referencia al título que hay en la obra. En la historia de Aomame también se explica bajo su perspectiva el título del libro. Aomame vive en el año 1984. Sin embargo, desde el principio de su libro se encuentra en una especie de versión paralela de su mundo, en el que casi todo es igual, pero algunos aspectos, noticias importantes que supuestamente han sucedido no lo recuerda ella. Por esto, ella concluye que ya no vive en el año 1984 y decide que en este mundo paralelo ella vive en el año 1000Q84. Las historias que presenta el libro de Murakami son muy originales y están escritas con un estilo tan dinámico que es casi imposible dejar de leerlas una vez que las comienzas. El autor logra un entrelazamiento entre ambas historias, la de Aomame y la de Tengo, de una manera muy sutil y progresiva, pero muy emocionante. Además, utiliza un lenguaje muy sencillo que permite que el lector se enfoque únicamente en el contenido y no tienes que salir de la lectura para consultar palabras ni términos. En lo personal, creo que leer el libro fue un verdadero placer. Sin embargo, tampoco se puede ignorar que la novela tiene algunos aspectos que dificultan la lectura. Primeramente, la lectura es relativamente larga, pero el aspecto más importante es que la combinación de ambas historias, por más que estén bien delimitadas, es un poco confuso, y en ocasiones el lector debe volver a capítulos posteriores para revisar los detalles. Estos desafíos del libro hicieron que mi lectura no fuera tan placentera, porque aunque me gustó la complejidad del texto y su evolución, no me agradó el no poder estar completamente consciente de todo lo que sucedía. La extensión del libro y la fecha límite del proyecto también contribuyó a que no pudiera repasar cada capítulo para lograr una comprensión más profunda.
En conclusión, la obra 1Q84 de Haruki Murakami muestra una mezcla de las dos historias con elementos históricos y científicos muy acertada. A pesar de que la ciencia involucrada no está claramente expresada, se puede ver en ciertos aspectos de la novela, como el viaje a una dimensión paralela de Aomame. En general, es una historia muy original e interesante, y como equipo recomendamos fuertemente el libro a todos los lectores a los que les gusta la ciencia ficción y las novelas en las cuales se puede observar un crecimiento personal en los personajes. En lo personal, la historia de Murakami me pareció muy sencilla de leer, además de que la disfruté muchísimo. Creo que esto se debe a que el estilo del autor, Haruki Murakami, es increíblemente como que dinámico y fluido, y esto se refleja pues en las dos historias. Además, tiene un aspecto que en lo personal me parece muy importante en las historias, que es como que muestra este desarrollo del personaje. Bueno, en este caso de los dos personajes. En la historia de Aomame vemos como al principio parece una mujer increíblemente rígida y como que seria y que no quiere mostrar emociones, y a lo largo de la historia nos vamos dando cuenta de cuál es el porqué de esta seriedad o de esta como internalidad de sus sentimientos. Y además, y bueno, esto también se puede ver en Tengo, que como que lentamente él, al contrario, primero empieza siendo una persona como muy retraída y va creciendo a lo largo de la historia y como que se va mostrando como una persona que pelea más por lo que quiere. Creo que esto es muy importante, como que este desarrollo del personaje, y aparte el autor lo logra hacer como de manera muy progresiva, muy lenta. Nos va dando como pequeñas pistas de cómo va creciendo el personaje, de cómo va a evolucionar, y esto es muy valioso en una obra. Además, quisiera hacer referencia a un punto en particular que me llamó mucho la atención, yo que he leído libros de este mismo autor que escribió anteriormente, es que siempre hace referencia a las estaciones de tren o a los trenes en Japón, y creo que esto es como un símbolo muy particular para él, porque en todos sus libros las escenas más importantes de la historia suceden, o las escenas, digamos, más significativas de la historia suceden en estaciones de tren. Quizás la ciencia exacta en 1Q84 jamás resulta muy clara. Lo que sí permite un análisis más extenso es la cuestión de si es este libro o no uno de ciencia ficción. Para los lectores que se aventuran a leer los 3 libros que componen 1Q84, la experiencia consiste en 1000 páginas en las que se descubre un Tokio iluminado por 2 lunas, la segunda de ellas color verde, y controlado por criaturas que emergen de la boca de una cabra muerta y deshilachan el aire para crear crisálidas, la pequeña gente. ¿Es esta novela, entonces, una de fantasía? Sin embargo, al mismo tiempo hace también referencias a Sonny y Cher, y a autores como Chekhov, Shakespeare, Proust, Dostoyevsky y Kafka. ¿Es entonces un libro de ciencia ficción? Será más bien ambos, una especie de realismo mágico situado en el Japón posmoderno, que ya por cuestiones de cultura y tradición se percibe inicialmente como algo ajeno a nuestra propia cultura americana. Para finalizar esta reflexión, consideramos que quizás Haruki Murakami no es un autor que pueda limitarse a un solo género literario. Y no creo que sea correcto encasillarlo, cuando su obra es a su vez una novela de detectives, de realismo, de romance, de ciencia ficción y de fantasía. Vale más aplicar la teoría del poeta y filósofo Samuel Taylor Coleridge y leer la novela en un estado de suspensión de la incredulidad. Es decir, dejar a un lado nuestro sentido crítico, aceptando los momentos en los que la obra quiebra completamente con la realidad, para permitirnos adentrarnos y disfrutar enteramente del mundo fantástico expuesto en la obra de Haruki Murakami.